Entonces, hermanos, yo quería hoy tocar un tema en el Apocalipsis. Nos vamos a poner algo apocalíptico. Vamos a tener un estudio en el libro del Apocalipsis. Y sé que están de ayuno, hermanos, y el ayuno es una de las llaves. Es una de las llaves para abrir ¿qué cosa, hermanos? ¿Alguien me quiere decir que abre el ayuno? Sin miedo. ¿Qué abre el ayuno? El ayuno es una de las llaves que nosotros tenemos. ¿Qué cosas abre el ayuno? Dios le da bendición tras de él. Se arrepiente de lo que va a venir y le da bendición tras de él. ¿Sí? Abre puertas, abre ventanas de bendición, abre oportunidades. El ayuno es para que nosotros nos humillemos buscando el rostro de Dios. Y en esa humillación y conectarnos con Él, se nos dan llaves, se abren esas puertas. Y me encanta que vamos a leer el Apocalipsis porque ahí una de las formas en que Jesús se presenta es como el que tiene la llave de David. El que abre y nadie puede cerrar y cierra y nadie puede abrir. Es una de las formas apocalípticas de Jesús, ¿verdad? Él es el que tiene la llave de David. Entonces, mis hermanos, cuando estamos ahí, que no se nos abre una puerta y que estamos orando, tenemos que acordarnos que la llave no la tiene usted, ni la tiene un familiar por allá que está medio bien conectado, ni la tiene aquel hermano que ora por nosotros, la tiene Jesús. Él tiene la llave de David y esa abre las puertas que necesitamos nosotros de bendición. Pues bien, mis hermanos, vamos a ir al mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Obviamente no lo vamos a ver todo, pero tal vez si usted lo puede leer en su casa, del capítulo 2 al 3 del Apocalipsis. Ahí está el mensaje a las 7 iglesias. Y nosotros vamos a ver hoy el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y entonces, hermano, el título de la predicación de hoy se llama el mensaje a la iglesia de Esmirna, una iglesia sin reproche. Porque fíjese que entre las 7 iglesias a las que Dios les habla en el Apocalipsis, solamente 2 de ellas son felicitadas y no se les reprocha. A las demás se les reprocha. La peor es la de la Odisea. La de la Odisea, Dios le dice, no eres ni tibio ni caliente y te voy a vomitar de mi boca. Es decir, la de la Odisea era la que más desafíos tenía. De ahí a las demás, sí hay reproche contra ellas, pero hay 2 iglesias que son Esmirna y Filadelfia, que son las iglesias más fieles, a las que Dios no les da reproche. Y de hecho, hermanos, son las iglesias a las que el mensaje se vuelve todavía más hermoso. Y nosotros vamos a ver una de ellas y vamos a ver por qué esta iglesia era tan especial. Y vamos a tratar de que esto sea como un espejo, donde nosotros podamos vernos como iglesia. Amén, mis hermanos. ¿Les parece entonces si me acompañan a la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2? Vamos a leer del versículo 8 al 11. Y esta vez, si ustedes gustan, mientras lo buscan, Apocalipsis 2, del 8 al 11, vamos a dirigirnos a nuestro Dios en oración. Bendito Dios, qué bueno eres, y la vida de mi hermano acá presente es una muestra de tu bondad, es una muestra, Señor, de tu fidelidad, es una muestra también, Señor, de tu buena voluntad para con nosotros. Oro, Dios mío, por mis hermanos acá presentes, que tú ministres sus necesidades, que tú ministres los hogares, Señor, que tú puedas suplir la provisión que hace falta, que tú puedas dar todo. Dios mío, vamos a leer en el Apocalipsis acerca de una iglesia que era muy pobre, pero a esta iglesia tú le dijiste eres pobre, pero en realidad eres rico. Señor, qué ricos somos nosotros en fe, qué ricos somos nosotros, Señor, por tu presencia sobre nosotros. Gracias, Dios mío, porque somos ricos. Gracias, Señor, por tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. ¿Cómo dice el pueblo del Señor? Amén. Pues bien, mis hermanos, hoy se habla mucho acerca de la corrupción. Cuando nosotros vemos ¿quién ve las noticias? Hay gente que dice yo no veo noticias porque me enfermo, pero los que vemos noticias sabemos que hace unos días vino una lista de Estados Unidos, que es la famosa lista Engels, llamada así en nombre del congresista Elliot Engels, y que contiene un listado de personas acusadas de corrupción. Lo curioso es que vienen ahí personas de diferentes partidos políticos, vienen algunos sin afiliación política, pero que han sobornado a funcionarios públicos
Pero lo escandaloso es que el grueso de la lista, en un 80%, viene de funcionarios públicos del actual gobierno. Y consecutivamente a eso, parece que estamos en un campo de guerra, porque el mismo día que viene la lista acusando a estos funcionarios de corrupción, también el gobierno hace ciertas, ¿cómo es que le llamamos a eso? Embargos. Embarga una casa política. Y parece que hay una guerra, porque estamos aquí señalando de corrupción al otro, y mientras el gobierno no cree en la lista Engels, los opositores no creen en las acusaciones que hace el gobierno y los embargos que el gobierno está haciendo, y es una cuestión como tirarnos la pelota a ver quién es más corrupto. Hay cosas buenas en todo esto. Lo bueno es desmitificar. El mito del funcionario probo quedó por los suelos. No hay en El Salvador funcionarios probos. No hay en El Salvador político probo. No hay en El Salvador Mesías. No hay en El Salvador una persona que encarne los valores del Evangelio, que encarne la ética bíblica que Jesús enseñó. Y a nosotros eso no nos afecta, porque la iglesia es gobernada por Jesús. Nosotros somos buenos ciudadanos, votamos, hacemos nuestra labor política, pagamos los impuestos, tratamos de tener una buena vida civil ordenada, pero somos parte de un reino superior. Somos parte del reino de Dios. Y el reino de Dios jamás puede ser comparado a ningún reino humano. Y lo que en el reino de Dios hay jamás puede ser prometido por un líder político. Y hermanos, a lo largo de la historia nosotros vamos a ver que la iglesia muchas veces tomó partido. De hecho, ayer era el cumpleaños de perdón por decir esto tan banal, pero ayer era el cumpleaños o anteayer de este actor Tom Cruise. Una película tiene que me encanta, que se llama Operación Valquiria. Entonces, la película trata de la época en que Hitler estaba casi perdiendo la guerra, y entonces hay unos militares que deciden dar un golpe de Estado, ¿verdad? Porque entonces lo que ellos quieren es dar ese golpe y negociar con los aliados, para que los aliados no entren y hagan toda la destrucción que hicieron. No resultó. Y entonces todos los miembros fueron ejecutados, acusados de traición. Lo interesante que no se muestra en la película, pero que se puede ver en la historia, es que detrás de este acontecimiento estuvo un gran pastor, que ha pasado a la historia como uno de los mártires de la iglesia, Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer era un pastor alemán, y durante el tiempo en que Hitler comenzó a activar los campos de concentración, y durante él comenzó a pagar a prelados de la iglesia católica, a comprar voluntades de protestantes y católicos, Bonhoeffer se puso en contra de aquel gobierno. Y Bonhoeffer levantó una serie de líderes que eran muy pocos, era un remanente que se oponían a ese gobierno y predicaban la verdad. Durante la iglesia luterana se volvía aliada de Hitler. Y muchos pastores luteranos sabían de los campos de concentración. El papa de turno sabía, de hecho, lo que pasaba en Auschwitz. El papa de turno, de hecho, hermanos, esto es bien escandaloso en la historia, pero el papa de turno utilizó la Cruz Roja, entre otras organizaciones católicas, para que se salvaran algunos de los criminales de guerra nazi. Esto hacía la iglesia, y la iglesia luterana no se quedaba atrás, los protestantes. Pero Bonhoeffer, siendo un pastor, dijo: yo me voy a poner en contra de la injusticia. Murió, fue acusado de alta traición, pero él escribió un libro que se llama Sobre la Gracia. Y en este libro él acuñó un término que le llama gracia barata. Y la gracia barata es la gracia que no cuesta. Gracia barata, dice Bonhoeffer, es aquella de los cristianos que nunca denuncian la injusticia. Gracia barata son aquellos cristianos que se salvaron, que antes se salvaron y que nunca hacen obras de justicia. Entonces, para ellos la gracia de Jesús no vale el precio de la sangre, porque es una gracia barata. En contra de la gracia cara, que es la de todos aquellos hijos e hijas de Dios que sufren la persecución a causa de la justicia. Que sufren hostigamiento en sus trabajos, porque en sus trabajos les conviene más quedar bien con Dios que quedar bien con un jefe.
y por tanto sufren marginación y sufren hostigamiento. O los jóvenes que en su colegio los marginan por ser cristianos. Esa es la gracia cara, porque es una gracia comprada por Jesús que nos está costando pagarla. Me está costando porque me están hostigando, me están persiguiendo, me están acusando injustamente. Esa es la gracia cara, hermanos, que pagaron los misioneros que vinieron al Salvador de parte de Asambleas de Dios y de Misión Centroamericana, cuando todavía en El Salvador no existían muchas denominaciones, pero fueron los pioneros los que más pagaron el precio de la gracia cara. Y aunque la Biblia no habla de gracia barata ni de gracia cara, sí la Biblia habla mucho de los que perseveran hasta el fin. Y no hay libro en la Biblia que tenga más compromiso que el Apocalipsis. El Apocalipsis le dice al creyente, si tú crees, comprométete con la justicia y la verdad. De modo, queridos hermanos, que el que lee el Apocalipsis no puede leerlo neutralmente. Así como alguien que está leyendo ahí cosas que van a pasar en el futuro. Sí van a pasar en el futuro, pero desde ya, si tú lees el Apocalipsis, hay que tomar un partido por la justicia. Y eso es lo que quiero que nosotros veamos, queridos hermanos, en el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Vamos a ver qué es lo especial que tiene esta iglesia de Sardis, por qué Dios la apapacha tanto y por qué Dios no le encuentra ningún ápice de corrupción. Les hago una pregunta, hermanos. Yo sé que todas las acusaciones de corrupción, tanto las que puedan venir de allá del norte como las que aquí se hacen, están motivados por agendas políticas. Y algo que caracteriza las actuales acusaciones de corrupción es la desconfianza, porque no sabemos si allá la hicieron porque querían dañar a un oponente político, o si aquí han metido preso a una persona por dañar a adversarios políticos. En Nicaragua está pasando lo mismo, siempre ha pasado lo mismo en otros países, ha pasado en Perú. ¿Por qué no va a pasar aquí? ¿O tú sientes que estás viviendo en el reino de Dios aquí? ¿No sientes tú que algo está pasando aquí? Busca el discernimiento de Dios para que cuando tú escuches a un político, escuches en entre líneas lo que el político está diciendo. Porque no hay excusa para no tener discernimiento de parte de Dios. Porque nosotros somos llamados a tener un rol profético. Somos sacerdotes. Y como sacerdotes y profetas que somos, necesitamos tener un discernimiento agudo para escuchar en entre líneas lo que la gente está diciendo. Pues entonces, mis hermanos, imagínense que las acusaciones no podemos confiar en ellas, pero ¿qué tal si quien nos viniera a evaluar, si quien nos viniera a auditar fuera una persona proba, que no se puede sobornar, alguien justo, que no responde a intereses políticos, que no responde al dinero, que no responde al soborno? Si una persona así viniera a evaluarnos, ¿cómo quedaríamos nosotros? Y esto es lo que Jesús hace con las 7 iglesias. Aquí el fiscal es Jesús. Jesús está fiscalizando a las 7 iglesias, las evalúa. Y a este no se le puede sobornar. Y este no responde a políticos. Y este no te va a decir algo que no es. Y este evalúa de una forma milimétrica. Y sus juicios son justos. No tolera la injusticia. De modo que entre las 7 iglesias solo 2 salen invictas. Gracias a Dios. Es decir, esto nos dice que no todas las iglesias andan mal, hermano. Yo quiero ser de esas iglesias a las que Dios les dice, tú eres pobre, pero en realidad eres rico. Eres rico en fe. En realidad eres poderoso. En realidad no hay en ti nada de qué acusarte. Hermanos, qué hermoso que el Señor viniera y nos evaluara como iglesia y no encontrara cosa en qué acusarnos. Que fuéramos como Filadelfia y no como la Odisea. Que fuéramos como Esmirna y no como la iglesia de Pérgamo, a la que le dices que eres rico, pero en realidad eres muy pobre. ¿Y cuántas iglesias hay hoy que teniendo tanto recurso, automóviles, cuentas en los bancos, ingresos mensuales exorbitantes, no hacen ninguna obra, no hacen nada por el evangelio, no ayudan a nadie? Y nosotros cuando venimos acá, hermanos, vemos que no hallamos a quien darle, que ahorita no hallamos a quien darle esto. Entonces, hermanos, somos bendecidos, ¿no? Es decir, que la bendición de Dios siga fluyendo en este lugar y en esta iglesia.
Pues bien, vamos al caso brevemente de la iglesia de Esmirna. ¿Qué pasaba con Esmirna? No hemos leído todavía, ¿verdad? Solo oramos y dejamos ahí. Vamos entonces, Apocalipsis 2 del 8 al 11, dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y termina diciendo así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Gloria a Dios por esto. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí, queridos hermanos? La iglesia de Esmirna estaba en un lugar bien poco estratégico. Todas estas iglesias están ubicadas en lo que hoy se conoce como Turquía y Siria, el Asia Menor. Es bien desalentador cuando nosotros vemos en la historia que todas estas iglesias, que en su momento fueron las iglesias principales fundadas por Pablo y los apóstoles, después de 300 años, todas fueron conquistadas por el Islam. De hecho que hoy lo que hay ahí es el Islam. Y esto nos habla mucho, hermanos, de la necesidad de discipular, no solo evangelizar, no solo que alguien haga una oración, sino que practicar el discipulado, porque la fe es generacional. Y si nosotros no discipulamos, Dios no quiera que de repente, y este va a ser otro país musulmán o ateo, como lo es Europa, un país laico. Entonces, si nosotros no discipulamos, es el destino del cristianismo comenzar a diluirse. Y ahí no hay tales. Nosotros aquí podemos orar y decir y declarar de que el Salvador para Cristo, pero si no hay discipulado, el cristianismo va a ir disminuyéndose, como pasó en las 7 iglesias del Asia Menor. Pero entonces, hermanos, esta iglesia está ubicada en el centro del culto imperial. Es decir, hermanos, que Esmirna era la ciudad que más se enorgullecía de tener la religión al emperador más fuerte. En Esmirna es donde el culto al emperador se había vuelto una obligación de los ciudadanos. Ni siquiera en Roma era así, pero en Esmirna sí. Porque Esmirna estaba orgullosa de su adhesión al emperador. Estaba contenta de tener un emperador al que se le consideraba hijo de Dios. De hecho, cuando el emperador muere, se considera que al ascender a los cielos, el emperador se convierte en parte de los dioses. De modo que el emperador es un semidios. Las élites obviamente se burlaban de esas pretensiones. Obviamente si nosotros leemos a Séneca, por ejemplo, ellos se burlaban de que estos tipos dijeran que eran hijos de los dioses. Así como hoy puede ser motivo de mofa las pretensiones políticas de algunos. Sin embargo, acá, Esmirna era un centro de adoración a César, donde todos estaban obligados a adorar al emperador, menos los judíos. Entonces los judíos, al ser una clase social que aportaba mucho dinero, porque los judíos siempre han tenido pisto, ¿verdad? ¿Alguna vez ya ha visto usted algún judío pobre? No, ¿verdad? Nosotros, ay, pobrecito, los judíos, decimos nosotros, pero pobrecitos nosotros, ¿verdad? Sí, hombre, los judíos siempre, tienen una cosa aquí. Obviamente los rabinos dirán que lo van a digamos, interpretar según las promesas del Génesis, ¿verdad? Todos hacemos nuestra teología. Pero lo que sí digamos es que los judíos nunca han sido pobres. Entonces en Esmirna se permitía que los judíos no participaran del culto al emperador. Pero ¿qué pasó? Cuando los cristianos paulativamente fueron expulsados de las sinagogas, porque inicialmente los cristianos estaban revueltos con los judíos. Los cristianos eran judíos seguidores de Jesús. De hecho, Pablo predicaba en las sinagogas. Pero cuando la sinagoga comenzó a expulsar a los cristianos quedaron sin protección jurídica. Es decir, los cristianos ya no eran parte de la sinagoga, así que están obligados civilmente a adorar al emperador. ¿Y qué pasó? Lo que pasó era obvio. Los cristianos se resistieron. No iban a adorar a un ídolo político.
Y entonces Juan de Patmos, que es el líder de este movimiento de las 7 iglesias, se resiste a adorar al emperador. Creemos que era Domiciano el que estaba en ese momento. No sabemos cuál era, pero de todos los emperadores ninguno ha sido bueno. Solo Claudio parece que fue bueno, pero de ahí todos los emperadores parece ser que tenían personalidades patológicas. Comenzando por Calígula, que era un loco, terminando con Nerón, que estaba también loco, y Domiciano, que era un sanguinario perseguidor de sus opositores y era una persona que metía en la cárcel al que no quería dar culto al emperador. Pues entonces, ¿qué pasó? Nos encontramos en este libro con que Juan de Patmos ya está preso en la isla de Patmos. Desde ahí, desde su exilio, él comienza a escribirle a las iglesias y les dice: miren, todavía no había comenzado lo más duro de la persecución, porque solo habían metido preso a Juan. Pero entonces él, teniendo una gran sensibilidad también política, siendo muy hábil, siendo muy estratégico, les escribe a las 7 iglesias. Dios les da el mensaje: que se preparen porque lo que van a ver a continuación es a un estado corrupto que los va a perseguir, los va a meter en la cárcel, les va a imponer cuotas económicas, va a haber pobreza, va a haber tanta cosa que necesitan las iglesias que se les alerte. Y el Señor le dice a todas las iglesias: el que venciere, algunos le dice, te daré la corona de vida, te daré a comer del árbol de la vida, te daré una piedra, etcétera. Le da diferentes premios a las iglesias, pero el foco del mensaje es el siguiente: prepárense porque viene una persecución. No les dice cosas bellas, les dice por 10 días a esta iglesia de la que estamos leyendo nosotros, le dice a la de Esmirna en el versículo 10, si me puede ayudar, vamos a ir al 10 para que veamos lo que le dice el Señor: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y van a tener tribulación por 10 días. Qué bonito es cuando nosotros recibimos una profecía que nos dice: orame por 7 días, o veo un viaje, vea, te veo con una maleta, te veo con un carro. Les voy a contar un mal chiste, perdónenme por el mal chiste, pero dicen que llegó un profeta y le decía: te va a dar un carro. Y bien contento el hermano salió de la iglesia y le pegó un carro. Entonces nos encantan las profecías de: orame porque ya vas a viajar, vea, y te voy a dar, y se te van a abrir las puertas. Pero ¿qué tal si tuviéramos una profecía que nos dice: vas a pasar 10 días de tribulación? El enemigo, dice uno, ¿verdad? Vas a pasar en cama. ¿Qué tal si viene una profecía así de terrible y Dios le está diciendo a la iglesia: van a ser perseguidos? Hermanos, y esto, aquí hay que ser enfático en una cosa: la naturaleza del cristianismo a lo largo de las edades ha sido ser perseguido. Nosotros ahorita estamos viviendo una peculiaridad. Nosotros estamos gozando de las mieles del prestigio social. Se hizo una encuesta por la UCA y la encuesta dice que en escalas de credibilidad, la iglesia evangélica es la institución que tiene más credibilidad en El Salvador. Gozamos de alta credibilidad. Estamos viviendo las mieles del prestigio social. Pero eso es una excepción, porque la verdadera iglesia no es que siempre va a ser perseguida, va a pasar tiempos así como estos, tiempos de bonanza, pero está en los genes del cristiano ser perseguido. Y si nosotros nos remontamos 100 años atrás, vamos a ver que estos primeros misioneros de la Centroamericana, de las Asambleas de Dios, cuentan unas cosas bien tremendas. Cuentan que los curas decían en las misas: el que le tire piedras a un evangélico, el que lesione a un evangélico, el que mate a un evangélico, no le es contado por pecado. Y entonces, hermanos, ahí está que un simbolismo de los evangélicos son las piedras. Les tiraban piedras a los evangélicos. Los curas promovían esta persecución en contra de los evangélicos. Y no solo eso, hermanos, el Estado no dejaba de que los evangélicos enterraran a sus muertos en los cementerios, porque los cementerios eran católicos. Es decir, hermanos, era una persecución.
Nosotros estamos viviendo mieles de prestigio social porque hoy decir que somos evangélicos es decir que tú eres íntegro. Pero ¿qué tal si viniera una persecución contra nosotros? ¿Qué tal, mis hermanos, si la iglesia evangélica tuviera que tomar decisiones sobre muchos temas que vienen, no del gobierno, sino del mundo? No vamos a ser injustos, ¿verdad? Sino que hay cosas que vienen de afuera. Por ejemplo, la ideología de género. Y la ideología de género, queridos hermanos, es algo que ha pegado tan fuerte y tan rápido. No solo fuerte, sino muy rápido. Una mamá subía una foto de su hijo le calculo yo unos 8 años, vestido de mujer, con pintalabio, y la mamá celebraba en esa foto que su hijo estaba haciendo uso de su derecho de identidad de género, porque siendo varoncito, él se quiere vestir como niña. Y la mamá, siendo tan desarrollada, dice eso es motivo de alegría. Y entonces aquella foto del niño vestido de mujer, con pintalabio y con color en los ojos, se hizo viral. Generó muchas opiniones, pero irónicamente generó más opiniones positivas que negativas. Vaya usted donde un psicólogo con un doctorado en psicología clínica a ver si le dice que eso es bueno. Pero lo que pasa es que hoy está opinando el que menos sabe. El que menos sabe pone en redes, ay, qué bonito que ya estamos saliendo de todas esas ideas y hoy ya todo es permitido. Bueno, que un niño pequeño pueda decidir a los 10 años si va a ser niño o niña, independientemente de su género que Dios le dio, es con lo que podemos estar lidiando como iglesia en pocos años. De hecho, mis hermanos, yo tuve en mis manos, tuvimos nosotros un documento que es una ley de educación sexual que era de otro gobierno, no era de este, pero la ley decía que había que enseñar educación sexual desde los primeros años del colegio, y amén por eso, qué bueno que se va a enseñar educación sexual. El problema es que yo vi los dibujos, traía dibujos de cómo usar el condón a edad de 10 años, 12 años. Entonces, mis hermanos, estamos ante un dilema. ¿Será bueno enseñar todas estas cosas a una edad tan corta y eso va a prevenir cuestiones como los embarazos no deseados? ¿O será que estamos dándole un desarrollo que no debería tener una mente así de inocente, así de pequeña? Hermanos, y como iglesia, ¿qué vamos a decir? Siempre que la iglesia se enfrenta a los poderes diabólicos del mundo, se hacen dos partidos. El partido de la mayoría es la iglesia que celebra a los líderes y el poder político. Se alía con el poder político, se vuelve servil al poder político y termina siendo la mayoría y termina obteniendo dádivas del poder político. Yo no me explico cómo se escucha a algunos pastores alabando iniciativas políticas, alabando cosas políticas. Y usted dirá, bueno, pero ¿y por qué entonces hay gente que predica en contra de los políticos? Porque está en nuestra naturaleza. ¿Qué le vamos a hacer? Lea a los profetas. Y los profetas fueron muy justos porque no se peleaban con todos los políticos. Los que eran rectos e íntegros, como Usías, recibían una buena opinión de parte de los profetas. Pero si nosotros leemos, queridos hermanos, los profetas toda su vida pasaron peleando con poderes políticos que se oponían a la voluntad y a la verdad de Dios. ¿Dónde está la verdad de Dios? ¿Está en los labios de un líder o está en la palabra del Señor? Y nosotros tenemos que saber escuchar qué es lo que Dios está diciendo. Tenemos que saber discernir qué es lo que Él está diciendo. La iglesia entonces se divide entre las mayorías que se alían con el poder político y las minorías que deciden tomar partido por la verdad. Y esas minorías, hermanos, son como esta iglesia de Esmirna, son las que terminan siendo perseguidas. En Nicaragua yo recuerdo que antes de la pandemia fue mi penúltimo viaje ahí, y usted sabe que en Nicaragua están viviendo una situación muy terrible. Gracias a Dios que no estoy ahí diciendo esto, ¿verdad? Ahorita lo estamos diciendo con toda calma, pero allá, de hecho, hermanos, yo recuerdo que me iban a llevar al lago, yo quería ir al lago a conocerlo, pero afuera del hotel estaban reprimiendo estudiantes. Entonces, ¿cómo íbamos? Obviamente, nos tuvimos que quedar en el hotel
porque allá los estudiantes son otra cosa, ¿verdad? Los estudiantes son valientes. Y nosotros orando por ellos porque estaban afuera del hotel reprimiéndolos. En Nicaragua los estudiantes terminan desaparecidos. De hecho, hay casos escandalosos que ni siquiera los derechos humanos pueden investigar. Está pasando algo en Nicaragua. Y nosotros, hermanos, muchas veces nos hemos dedicado a hablar solo de Venezuela, sin ver que casi nuestros vecinos que tenemos a la par están viviendo opresión de estos poderes que son diabólicos, que van en contra de la verdad. Pero me decía el hermano William, director de nuestra organización allá en Nicaragua, que tuvo un encuentro con un pastor orteguista, un pastor afiliado a Daniel Ortega, amigo de Daniel Ortega, y que recibe muchas dádivas de parte de él y su esposa. Y entonces el pastor le dijo, mire hermano, le dijo, aquí quítese la máscara, o usted está a favor de Daniel o usted está en contra de Daniel. Y entonces dice el hermano, yo no hay qué hacer porque yo tengo familia, tengo trabajo que cuidar. O sea, ¿qué le digo al hombre? Entonces él me contaba que en ese momento él entró en una crisis en su mente porque no hallaba qué decir. Por un lado, la verdad es que aquel hombre estaba en contra de ese régimen dictatorial, pero por otro lado, obviamente él estaba viendo la seguridad suya y de su familia. Pero yo pensaba, qué triste que esa tentación saliera de un pastor orteguista, de un pastor amigo de la esposa de Daniel Ortega y de Ortega. Entonces, hermanos, hay una mayoría que se alía con el poder y que busca las mieles del poder, que celebra el poder, que busca dádivas, que dice que todo está bien, que alaba al poder. Y hay otra iglesia que se vuelve minoría, que no es que sea crítica solo por criticar, sino que hay una minoría que escucha la voz de Dios y se alía a la verdad, se vuelve en una denuncia profética y no tiene miedo de predicar el evangelio en tiempos malos. Queridos hermanos, dentro de poco nosotros vamos a comenzar a ver ciertas cosas que en el mundo están pasando y que van a llegar aquí eventualmente. Por ejemplo, los planes educativos tienen que cambiar, porque las Naciones Unidas están presionando para que se introduzcan temas como ideología de género. Gracias a Dios que en ese caso sí nosotros estamos en un gobierno que no se ve que quiera aprobar eso, así como otros gobiernos que han dicho, tráiganme paquetón, ve aquí, vamos a meterle ideología de género hasta en la sopa, eso no. Pero es algo inevitable, es decir, va a venir. Y eso es casi como esta profecía, cuando Dios les dice, miren, los van a meter a la cárcel, hermanos. Eso está pasando en los países más desarrollados. La educación sexual bajo un enfoque más libertino también está pasando en los países más desarrollados. Y eventualmente nosotros vamos a ver ese impacto en las agendas de los ministerios de educación, porque es algo inevitable. La pregunta es, cuando eso venga, ahí sí vamos a tener que mostrar nuestro talante cristiano. Hoy lo podemos hacer porque en los colegios hasta se quiere leer la Biblia. ¿No es cierto? Que hace poco había un debate que si se leía o no la Biblia, qué bueno. Pero ¿qué tal si lo que se va a leer en el futuro van a ser estos manuales de Naciones Unidas? Ahí se va a ver quiénes son evangélicos, quiénes son cristianos, porque desde su casa van a tener que contrarrestar a través de una educación cristiana todo lo que los jóvenes van a estar recibiendo en los colegios. Hermanos, y aunque esto parezca un panorama sombrío, recordemos que ya está profetizado. O se nos ha olvidado los últimos capítulos de Primera y Segunda de Tesalonicenses, o hemos olvidado las advertencias del Señor en Marcos capítulo 13, o hemos olvidado lo que Pablo dijo del advenimiento de falsos maestros, o hemos olvidado el libro mismo del Apocalipsis, donde dice, hermanos, que van a venir falsas doctrinas, falsas ideologías y persecución contra la iglesia. Y la pregunta es si estamos preparados nosotros para ese nivel de confrontación con los poderes de este mundo. Si no nos sentimos preparados, gloria a Dios que tenemos un manual que es el Apocalipsis, leámoslo 2, 3 veces, ahí tenemos todo lo que nosotros necesitamos para poder resistir. Y veamos qué bello termina esto. Es decir, estamos ante una iglesia que ha decidido oponerse a la mentira, a un poder tiránico que es el de Domiciano.
Obviamente ha sufrido las consecuencias económicas y políticas de aquello. No pueden comprar ni vender. Se les ha marginado por completo. No se les compra en sus negocios. No se permite que ellos hagan transacciones económicas. Todo esto es parte de la consecuencia de la decisión que han tomado de oponerse a un poder diabólico. Pero veamos cómo termina esto en el versículo 11. Perdón, en el 10. Vamos a leer el 10. Dice: sé fiel hasta la muerte. Estoy leyendo la segunda parte del 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré, ¿qué cosa, mis hermanos? La corona de vida. Y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que esta parte que está aquí no tiene que ser un eslogan de las prédicas, ¿verdad? Esto no tiene que ser relativizado, caricaturizado, que después de cada prédica que yo dé, que ni hablé Biblia, yo voy a decir: el que tiene oídos para oír, que oiga. Esto no es una marca, esto no es un mantra que voy a decir al final de cada prédica. Esto no es una frase que voy a meter solo como un adorno de prédicas que ni siquiera tienen contenido, profundidad bíblica. Esto es una advertencia que debe ponernos los pelos de punta. Cuando el Señor dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Queridos hermanos, nosotros estamos frente a tiempos que se están tornando cada vez más difíciles, pero recordemos que tenemos un premio por delante. Como Pablo dijo: he peleado la buena batalla. Me espera la corona incorruptible. Tenemos que tener de perspectiva, mis queridos hermanos, que estamos en una carrera, estamos peleando una batalla, y es peligroso si nosotros en esa carrera y en esa batalla nos detenemos y nos dormimos y nos confiamos. Lo que menos se necesita hoy es una iglesia confiada, una iglesia dormida. Una iglesia que cuando Dios viene a la puerta, Jesús, y la toca porque quiere entrar y cenar con nosotros. Y fíjese cómo es la imagen, ¿verdad? Toca la puerta, yo quiero entrar y cenar con Él. En realidad, el asunto de la cena no es aquí como una cuestión que viene un amigo a cenar. Recuerde qué significa la Santa Cena. Cuando Él dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo y toco. Entonces, eso es también en el lenguaje apocalíptico persecución, la última cena. Recordemos la última cena, leamos lo que pasó ahí. ¿Qué tipo de conversación se dio ahí? ¿Qué mandamiento Jesús dejó? Queridos hermanos, en conclusión, estamos frente a una iglesia que debe ser militante. Debemos ser una iglesia militante. Debemos ser una iglesia fuerte, una iglesia con discernimiento, una iglesia con conocimiento bíblico, una iglesia despierta, una iglesia que quiere escuchar la voz de Dios, una iglesia que no le tiene miedo a predicar la verdad, una iglesia astuta, muy inteligente, que no se deja dar a tol con el dedo, que no le crea a cualquiera porque él está escuchando la voz de Dios y no la voz de los que dicen ser Dios y le roban la gloria a Dios. Porque el único Salvador de esta tierra, el único que la puede sanar, es nuestro Señor y más nadie. Los demás son impostores, los demás hermanos son impostores. Trate de ver con discernimiento cuál es el discurso que usted está escuchando. Trate de ver cuál es la mentira detrás de lo que se presenta como si fuera una verdad. Y entonces Dios va a comenzar a usarnos en medio de tiempos malos. Hermanos, es mi oración, mi deseo, que Dios le use a usted mucho. ¿Le parece si oramos, queridos hermanos, y nos ponemos en las manos del Señor?